como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Acuario, mi futurista altruista Acuario, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. No sin antes decirte, por favor, sí, que mis lecturas son generales, muy generales, extemporáneas. No quiere decir que eso va a ser para hoy, sino para cualquier momento que tú veas el video y a quien le resuene. No a todo el mundo le va a resonar al mismo momento ni todo el tiempo. Si te resonó, te resonó, y si no, pues déjalo partir, no te des mala vida. En cualquier momento una lectura de esas puede seguirte, te puede resonar en cualquier momento, o un pedacito. Así que mira el video si quieres, te invito. Suscríbete, dale un like, comparte y dale a la campanita para que te sigan llegando videos, y solamente toma lo que te resuene. Fíjate, ahorita en este momento voy a sacar una carta y vamos a ver a quién le va a resonar. Dependiendo de las características de la carta, yo puedo saber a quién le voy a estar leyendo. Y en base a eso vamos a continuar pues con la lectura. Entonces, vamos a ver para ti cómo está esa energía, cómo se presenta, cómo se siente esa energía para contigo. Veamos. Ajá, una gran intuición que tienes. Bueno, esa intuición la tienes tú, como quien dice, siempre. Siempre en ti hay esas intuiciones. ¿Qué puede ser? Puede ser que tienes un presentimiento, puede ser que tengas algo que sientes que va a suceder. Sientes que esta persona, si no estás con alguien, puede ser que alguien venga. Estás sintiendo que algo puede suceder con respecto al amor o al desamor. Si estás en el pasado o quieres que ese pasado venga, quizás a lo mejor hay alguna intuición que te está diciendo que puede ser que venga, como también puedes decir, no, definitivamente mi intuición me dice que esa persona ya no viene. Vamos a ver, vamos a continuar. Sí que te veo que también en esa intuición estás en un letargo. Estás muy metido, muy metida ahorita en tu intuición, en tus pensamientos, en qué voy a hacer, en qué es lo que pasa, en qué por qué estoy así como estoy, en tantas cosas que me han pasado, tantas cosas que me han sucedido. Y sientes que todavía lo que estás buscando o lo que estás esperando no termina de llegar. Y por eso estás así, como quien dice, con tu carrito volteado, se te encunetó y no está fluyendo. Ahora sí que te digo, a una mitad de la proyección a futuro, hay alguien que está esperando, hay alguien que va a venir, hay alguien que se está presentando definitivamente. Y vamos a ponerlo aquí de este lado, y con muchísima conexión, con muchísima comunicación. Si sientes que definitivamente algo pasó, y ese algo que pasó en tu vida fue que en un pasado hubo, como quien dice, un engaño. Y eso es lo que te ha hecho a ti, quizás que te hace como reflexionar un poco, como que entra en duda, como que entras en pánico, como que de repente te cuidas de eso, como que crees que a lo mejor todo el tiempo te va a pasar lo mismo. Mira, Acuario, cuidadito pues, pero no siempre eso va a pasar, a menos de que tú no hayas aprendido la lección. Pero de que va a pasar todo el tiempo, no va a pasar, a menos de que tú quieras siempre encontrarte con gente que pierdan el pelo pero no las mañas solamente. Pero estas lecciones que te da la vida es para que las aprendas. Y sí que te digo, sí que te da como cierto miedito de pensar que no es justo lo que pasó con esa relación anterior que tenías, que hubo, como quien dice, hubo una puñalada trapera. Alguien te traicionó por la espalda. Alguien te hizo infiel. Estamos claros. No me gusta hablar en esos términos así tan duros, pero así es. Y sin embargo, te has, como quien dice, te
te has cerrado bastante, estás metida o metido allí en ese cubículo encerrado con las luces apagadas y con las cortinas cerradas, nada más que meditando, nada más que analizando. Pero claro, así no vas a encontrar nunca vas a encontrar lo que estás buscando o lo que esperas encontrar. No lo vas a encontrar nunca así como estás. Así que tienes que salir. Viene para ti, vuelvo y te digo, a una mitad de una proyección a futuro, a mediano plazo, pues del futuro podría estar viniendo para ti. Todo depende de cómo te comportes tú energéticamente. Si has cambiado un poco esta manera de estar así, puedes encontrar a alguien con muchísima conexión, muchísima comunicación, alguien que de verdad te comprende bastante. Y sí que te digo, lo que sí que tienes miedo es que te vuelva a suceder lo que te sucedió. Sientes miedo de que te vuelva a suceder esto. Igualmente tú pasas página y de verdad sí que te veo ahora, como quien dice, más enamorado que nunca o enamorada que nunca. Es cierto, parece ser que terminas como de superar esos miedos, porque si son miedos a que te vuelva a pasar lo mismo, pero si has aprendido la lección, no tendría por qué suceder. Vamos a ver una cartita de estos oráculos, a ver qué más te dicen, y luego entonces vamos a pasar a lo que vamos a pasar. Si hay una nueva relación, y muy bonita, y de verdad que te digo, con muchísima conexión, no te lo puedes perder, sí que hay. Y mira, la llave, ¡oh! La llave, y la llave te está diciendo, sí, todo es sí, probablemente lo que pueda venir para ti sea una llama gemela, porque hay mucha conexión y mucho, ¿cómo digo?, complemento entre tú y esa persona. Lo va a ver, entonces puede ser que haya justamente eso, almas gemelas, pensamientos profundos, resoluciones de cosas. La clave de todo es la llave. La clave de todo es cómo tú te portes. La clave de todo es dejar los miedos atrás. La clave de todo es confiar en ti y no dudar nunca de ti. Todo lo contrario, seguir adelante. Sabes que las dudas es igual a tener la certeza de que no eres capaz. Y tú eres capaz, mi querido y adorado Acuario. Así que cuidadito pues. Vamos entonces, sí que te voy diciendo que me encanta cómo quedaron estas cartas y que calma, todo está marchando a su tiempo. Mira, qué cartas más bonitas te están saliendo, mi querido y adorado Acuario. Déjame decirte, no tengo más nada que decirte. Esto es una nueva relación que viene para ti a un mediano, a ver, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, al final del mediano plazo del futuro empieza a aparecer alguien, empiezan con comunicaciones, empiezan con muchísimas cosas. Tú quizás dices y sientes que no es justo que te haya pasado lo que te pasó, que te hayan, como quien dice, dado esa traición. Algo, no sé qué tipo de traición fue la que fue, pero sí fue algo fuerte y eso te ha estado pegando, te ha estado como quien dice, la tienes muy presente, pero en la medida en que tú vayas pasando eso se va solucionando. Y sí que te digo, esta persona de verdad puede ser algo completamente diferente para ti. Tienes la llave es esa, quitar los miedos, dejar esas dudas, seguir adelante, tener fe en ti mismo, de que tú eres capaz de tener a tu lado una persona que realmente te quiera y que te respete. Así mismo es. Y mira lo que hay para ti. Prosperidad amorosa y espiritual. No tengo más nada que decir, cambio y fuera. No tengo más nada que decir aquí en esta situación, mi querido y adorado Acuario. Te salieron cartas extremadamente buenas, muy positivas. Cuando empieza a salir la carta, la primera carta de la papisa, la papisa sabe muchísimas cosas en su interior que no dice. Es alguien que de verdad está haciendo un mundo interior. Y pareciera ser que es así como tú te estás poniendo ahora. O por lo menos el tarot te está aconsejando. Que hagas tu propio mundo interior. Que hagas dentro de ti y cristaliza, visualiza todo lo que tú quieras. Y eso va a ser la llave que te va a dar el sí. Cuando esa llave pase y haga clic, es un sí.
Ese sí que tú de lo que quieres tener en tu vida. Alma gemela, probablemente. Pensamientos muy profundos. La clave para solucionar muchos problemas, resolver cosas y sobre todo salir de esa duda tan grande o de ese miedito tan grande que tienes de que te pueden otra vez, como quien dice, traicionar. No, señor. Usted al principio le pasó porque necesitaba una lección que aprender, pero ya está bueno, ya no lo vas a repetir más. Si tienes cuidado y sabes a quién poner, en dónde poner el ojo y cómo actuar, no tienes por qué tener miedo. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Acuario, con esta lectura que me encantó, por cierto. Bella, 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 linda, linda, preciosa. Un besito para ti y nos estamos viendo en un próximo video. Suerte con esto. Bye bye.